Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila. Ella es docente investigadora de la Universidad de la SUAY, experta en comunicación política, y vamos a hablar de política y de comunicación, el discurso político en Chile. Cómo el joven candidato Gabriel Boric, marcando uno de varios hitos históricos en Chile, pudo remontar. Es el único candidato en la historia de la democracia chilena desde que se instauró una segunda vuelta tras un desempate, salir triunfante. Muchas gracias, querido Gustavo. Un cordial saludo a usted y a la audiencia. Es sin duda un recorrido complejo el que ha tenido que transitar, en este caso, todo este ámbito. A mí me gustan mucho los pactos que hacen en Chile entre las distintas fuerzas y le ha funcionado a Boric en particular. ¿Qué es lo que he visto de la comunicación de Boric, sobre todo en su segunda vuelta? Y es que logra primero interesar y mucho a sus votantes o a los votantes chilenos a participar además en una conversación. Es una campaña en ambos lados muy digitalizada, como corresponde en estos tiempos a la comunicación política, pero el éxito de esa digitalización de la campaña no está en lanzar contenido, sino en motivar a la conversación y hacer que sean los ciudadanos los que generen contenido. Hubo mucha participación en ese sentido en la campaña de Boric, no así en la campaña de Cast. Entonces, el tener una conversación constante, favorable, además divertida, entretenida, y luego la segunda cosa que me llamó la atención y que me parece que podrían ser también claves de esta victoria, por supuesto se seguirá conversando y analizando, es que hubo al menos dos o tres conceptos claros que están bajo la línea de lo que yo llamo los valores postmaterialistas, en donde los principios ideológicos más extremos no necesariamente son prioritarios. Me explico un poco más. El tema de ecología y el tema de derechos. En derechos y en temas ecológicos, ese centro, ese moderado centro, funciona bastante bien, dialoga bastante bien y moviliza sobre todo a este segmento centennial y millennial que no necesariamente está muy alineado con los principios ideológicos de la izquierda y de la derecha en sus extremos, me refiero, ¿no? Pero logra movilizar en términos del feminismo, logra movilizar en términos de lo ecológico, y eso es lo que este momento recoge el resultado chileno, ¿no? Claro, Eh, y Chile venía un poco en esa corriente. Se evidenció ya en las revueltas sociales del 2011, clarísimamente en las del 2019, que además generaron todo ese impulso para una Asamblea Nacional Constituyente. Allí más bien lo que se volvió una especie de lunar en esa trayectoria política que seguía Chile fue esa irrupción y con fuerza ganando la primera vuelta de la ultraderecha. Valdría la pena analizar también qué sucedió allí. Porque el tema de la polarización y el miedo también están vigentes. No es tampoco extraña esa votación, diremos así, si es que en primera vuelta la competencia era contra el comunismo más radical, que estaba así al menos enarbolado, diremos, del discurso de Boric en esa primera vuelta. Medio en broma, medio en serio, se decía que en segunda vuelta el debate debió ser Boric de la primera vuelta versus Boric de la segunda vuelta. Entonces, claro, frente a ese comunismo, a esa izquierda más radical, la oferta del otro lado, porque eso es lo que pasa cuando se polariza la población, termina siendo atractiva. No hay términos medios, no hay puntos de equilibrio, simplemente está o el lado A o el lado B, diremos, ¿no? Y eso sucedió en la primera vuelta. Eso es lo que al final se entrega como resultado. Tampoco es que la victoria sea tan contundente de Cast en la primera vuelta. Veamos que esa diferencia no es tan grande. Nosotros acá en el Ecuador tenemos mucho más recorrido en ese sentido porque ante victorias tan amplias como fue la que vivimos en esta última vuelta, Guillermo Lazo terminó remontando y de manera espectacular, ¿no es cierto? Entonces sí, sí puede pasar, sí se da que en efecto el tema de el discurso más radical, más extremista, fue lo que colonizó, diremos así, la conversación de la primera vuelta y lo que hace
hace el equipo y el comando de Boric es moderar esas posturas para que en segunda vuelta sean capaces de acaparar más votos, algo que no hizo Cast y que le dio como resultado lo que acabamos de ver. Ahora, hablando de temas tabú, uno de ellos es el comunismo en Chile. Tiene historia. ¿Y qué historia? Esto nos lleva a Salvador Allende, a Pinochet. ¿Cómo pudo Boric alejar esos fantasmas? Hablando de ecología, hablando de feminismo, hablando de derechos, ¿no? En su discurso, el tema ideológico comunista nunca estuvo en segunda vuelta, estuvo mucho más alejado. El comunismo está principalmente con Camila Vallejo, tiene otros actores, tiene otros nombres, pero en el caso de él, inclusive puso a Isquia, esta doctora, el mismo Giorgio Jackson, no necesariamente están perfilados en el lado del comunismo, sus rostros visibles de segunda vuelta, y eso le ayuda bastante a moderar de alguna forma. Luego el mismo discurso, ¿no? El de esperanza, el de seguir y no parar, ¿no? El de seguir, avanzar, el de unidad, el de hablar a todos los chilenos y chilenas todo el tiempo con mucha repitencia, repitió muchas veces estas frases que le estoy comentando. Entonces da cuenta de una búsqueda del centro, de una búsqueda del centro que le permite al menos colocar otro tema de conversación en la gente y que no sea sola y únicamente lo que el otro está diciendo, que es cuidado, que con él viene el comunismo y con él te van a quitar la casa y con él todo va a quedar desértico, árido y tal, ¿no? Entonces la gente al final no creyó esa que era más bien la propuesta de la derecha extrema que era enarbolada por Cast. Ahora, en Chile se han dado algunos datos interesantes que pueden ser también lecturas de una democracia un tanto madura, el hecho de un reconocimiento temprano por parte del candidato de ultraderecha que había anunciado que chequeará voto a voto si es que las elecciones eran cerradas. Reconoció tempranamente. Y luego Boric se ha reunido con el actual presidente chileno, se reunió con su opositor en segunda vuelta y ha moderado bastante su discurso ya desde el debate hasta las conversaciones y expresiones actuales, exceptuando quizá el tema de la AFP, que es otro de los temas claves de Chile. Y el tema de AFP además es en una línea roja, ¿no? Ahí hay una gran cantidad de gente, de preocupaciones y de, yo creo que ahí al menos no va a poder ceder, o sea, no va a poder buscar un término medio porque es parte de su promesa y de campaña como tal, no hizo campaña con eso, además. La política chilena de alguna forma es capaz de sostener y manifestar. A mí me parece que es porque han vivido y mucho la situación crítica de una dictadura o de un gobierno de dictadura que les ha dado lecciones claras sobre la necesidad de respetar a las instituciones. Y entre esas instituciones, el servicio electoral, ¿no? El CERVEL en Chile, así se llama, es bastante confiable y muy respetado a pesar de todas las circunstancias que siempre pueden tener, siempre puede haber. En menos de 2 horas ya había resultados, habían llamadas, habían visitas, habían gestos que dan cuenta que Chile sigue avanzando. Y en esa línea de moderación, también el nuevo presidente elegido, ha dado ciertas declaraciones que sugieren moderación en la conformación del nuevo equipo económico y político del presidente. Ha dicho que algunos ministros independientes conformarán ese gabinete. Así es, ha manifestado que además les ha pedido tiempo, ¿no? Ser como, hombre, Piñera se tomó todos estos días, yo pienso al menos manejarme igual y advirtiendo desde ya que va a trabajar el tema de paridad de género, como no puede ser de otra manera, bajo las propuestas que ellos han manejado en su campaña, en su discurso, y por el otro lado, que no necesariamente se va a concentrar en este sectarismo político que causa mucho daño muchas veces, sino más bien en armar equipos desde la trayectoria, desde las experticias y además tomándose el tiempo para hacer ¿cómo le llaman? Este veto, ¿no? Este checklist, este fact-checking inclusive de cada hoja de vida, ¿no? Para no cometer errores. Entonces, no tiene prisas, va a vetar a cada uno de sus nombres hasta encontrar aquellos perfiles que cumplan las condiciones que Chile necesita. Así que es bueno saber que se está tomando el tiempo y las pausas que se requieren. Tras las inquietudes, incluso el nerviosismo que se evidenció el día de ayer con el dólar, con la caída de la bolsa,
Hoy hay mensajes más tranquilizadores de Chile. El presidente de la Bolsa de Santiago, por ejemplo, ha calificado el discurso del presidente como moderado y abierto, haciendo votos porque eso refleje lo que haga ya en la práctica. Hay ya una larga tradición en Chile que pueden venir gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, Hacienda no se toca, ¿no? Hacienda es el Ministerio de Finanzas, como dijéramos nosotros. Ellos le llaman el Ministerio de la Hacienda. Hacienda no se toca. De reacciones y efectos en Latinoamérica. Cuando hay un triunfador, ya sea de la derecha o de la izquierda, hay muchos gobiernos, muchos políticos que asumen como suyo ese triunfo. ¿A quién o a qué se parece más la situación de Chile, la situación de Boric? Creo que a Chile mismo, pero en el plebiscito. Yo no le quisiera, no soy muy fan de apegar geopolíticamente hablando resultados electorales, porque cada vez más esos resultados le corresponden a la historia propia de cada pueblo. ¿Qué es lo que normalmente suele pasar? Es que si gana la izquierda en un lado, la izquierda de otro país cobra un poco de fuerza, cobra ánimo, cobra energía, hay una suerte de efervescencia, pero no necesariamente este resultado le va a generar una suerte de ola contagiosa en el otro lado. No necesariamente. No estoy negando efectos, por supuesto, pero no creo que sean las únicas causas de cualquier efecto geopolítico, ¿no? Me parece más que es una consideración de cualquier resultado, el de Chile, el de Perú, el de Argentina, e incluso lo que sucedió en el Ecuador, es un resultado de historias locales, de realidades y coyunturas locales. Y en el caso de Chile, lo mismo han dicho los chilenos, el mismo hecho de haber polarizado hasta cierto punto en el lado de Kast, obviamente, ¿no? La campaña, el haber hablado de la esperanza en el caso del lado de Boric, estos mensajes, estos discursos reflejaron y mucho lo que vivieron los chilenos y chilenas en el momento del plebiscito del sí y del no. Y por supuesto, pues con mayor razón ya viendo el resultado, inclusive viendo los porcentajes, en fin, son elementos que dan cuenta de esas similitudes y diferencias que los chilenos de alguna forma vuelven a vivir, así que esperamos que esa efervescencia, ese ánimo, ese gusto que tienen sobre todo quienes han ganado, ¿no es cierto?, les pueda animar a que avance Chile en una línea más justa en términos de derechos, que es lo que han promovido al menos durante estos últimos meses. No dejemos de dedicar antes del cierre unos instantes, unos minutos quizá, para analizar cómo cierra el gobierno de Guillermo Lasso con un año 2022 que se perfila inquietante, con esa incertidumbre que sigue creciendo en la Asamblea y también en la cercanía, una situación que se presenta azarosa, compleja, difícil con la provincia de La Suay. Hace poco escribía un artículo alegando el tema de los spoilers, ¿no? Que como andaban buscando no contaminarse los jóvenes que están buscando la película de Spider-Man, pues tampoco quisiéramos spoilear a la política, pero no es así. En la política más bien se busca la manera de anticiparse, de ver escenarios y como usted acaba de preguntar precisamente, es la inquietud de muchos, ¿no? Me parece que el año 2022 tiene dos lecturas, una nacional y otra local, pero usted me preguntó por la nacional. Creo que el tema de la vacunación ha sido el hito más importante de los primeros 6 meses. Y se nota porque además es el foco del mensaje de fin de año del gobierno, ¿no? La vacunación. No hay ninguna duda sobre que esta fue una oferta de campaña cumplida, prometida, cabalidad, listo. Y como dijo él también, este es el primer paso en un plan económico, ¿no? Lo interesante es que yo no veía el siguiente paso y los ecuatorianos y ecuatorianas no veíamos ese siguiente paso porque llegó el tema de los Pandora Papers, llegó también el conflicto con Leonidas Issa, con la CONAIE, el tema de la gasolina, en fin, todo el tema y sin duda el tema carcelario, ¿no? El tema de la crisis en la cárcel le complica mucho más los siguientes pasos en esta ruta por la reactivación económica. Creo que el último mes cobra un poco de oxígeno el gobierno por dos razones. En primer lugar, está el tema de la reforma tributaria que para bien o para mal, discusiones aparte, eso será tema de otra entrevista, pero lo que sucedió en la Asamblea es que al final del día terminan aprobando la reforma tal y como el presidente Lazo la plantea.
Y eso Mucho da más extrema que lo que sugerían el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales. exactamente, yo me imagino que habrá puesto con todos esos extremos para medio quedar en un punto medio, resulta que termina con todo. En todo caso, ya está una suerte de hoja de ruta encaminada con esta primera propuesta, luego con todos los decretos que puedan hacer, los $25 que quiera que no, nadie va a rechazar, o sea, eso está claro, sobre todo para la clase obrera. Yo estoy segura que el sector empresarial va a estar ahí medio complicado, pero tengo entendido que existen ya acuerdos previos como para no boicotear la gestión económica que el presidente Lazo está haciendo. Me imagino que en el tema tributario, que tienen más permisos los empresarios, va a poder compensar la inversión que ahora van a tener que hacer en el sueldo básico. En fin, creo que al final del día termina con una lectura un poco más positiva de lo que la aprobación del público le está dando. Y es precisamente porque no ha logrado superar este remozón, estas olas que ha llegado a recibir una tras otra, ¿no es cierto? Y que le han detenido el camino hacia esta recuperación económica. Ahora, el tema minero va a venir con el tema de Saruma. Y eso probablemente, yo creo que para ya pensando en el 2022, va a comprometer la agenda extractivista. Cuenca también está movilizada en ese sentido. Y leyendo lo de Saruma, leyendo lo de Cuenca, cualquier otra propuesta en la línea extractivista y minera va a tener que bajar perfil. No digo que se estanque, porque seguro eso sigue, pero bajar perfil para no tener otra piedra, diremos, en ese camino hacia la reactivación, de acuerdo al plan de Guillermo Lazo. No estoy diciendo si es que eso está bien o está mal, simplemente siguiendo esa hoja de ruta, diremos así. Y eso también implica ver cuál termina siendo este rato la plataforma de la oposición. No hay oposición en la Asamblea, yo al menos no logro verla. Me parece que la Asamblea tiene en cada uno de sus partidos y movimientos ahí representados agendas propias y complicaciones propias, que no van a este rato articular una suerte de espacio de contestación al Ejecutivo. Yo no encuentro que eso pase para nada en la Asamblea. Es más vigente esa contestación al Ejecutivo en las calles o inclusive en la conversación digital. Entonces, es posible que allí encontremos algún roce, alguna preocupación, pero al menos bajo las nuevas miradas, diremos, la preocupación principal va a ser la reactivación económica y obviamente recuperarnos adecuadamente ya con la tercera dosis en el tema de salud, que no deja de ser una preocupación. Creo que la Gracias. inversión en el sector social es una deuda pendiente en temas de salud y educación. Eso va a estallar en enero porque ya necesitan retomar clases presenciales y una cosa es decretarlas, otra cosa es ejecutarlas, y se ha visto que los problemas de abastecimiento en los hospitales tampoco es menor y eso va a tener en algún momento que estallar. Podrían ser las dos consignas que el gobierno comience a enfrentar en enero mismo. Gracias por habernos acompañado, Carolina. A usted, querido Gustavo, gracias por la invitación. La doctora Carolina Ávila es docente, investigadora de la Universidad de la SUAY.